Un cordial saludo a todos mis estimados estudiantes de mezcla de mercadeo. Les recuerdo que mi nombre es Ana María Ortega y estamos en la semana 2 en el tema 3. Durante esta semana vamos a hablar de algo muy importante que es el uso de algunas herramientas de mercadeo que pueden ser muy útiles para la toma de decisiones y que sin duda alguna nos van a dar bastantes luces en unos análisis que son cruciales para poder, digamos, seguir un camino informado, bien argumentado, donde las decisiones realmente contengan la información que se requiere para hacer las previsiones y para poder hacer un buen análisis, como ya hemos venido hablando, de todo el tema del macroentorno, el microentorno y de diferentes fuerzas competitivas que obviamente van a influir en el desempeño de la empresa. Antes de comenzar entonces, quiero hacer dos aclaraciones. La primera es que, como van a ver, varios de los temas ya los hemos venido abordando en clases pasadas. Aquí vamos a profundizar un poco y también que estas herramientas no son camisa de fuerza. Es decir, no hay una ley como tal que diga que el mercadeo se tiene que hacer así, 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 sino que hay unas pautas que nos sirven muchísimo, son una guía, porque a veces en el desarrollo de la profesión del mercadeo hay tantas variables que se presentan que a veces algunas cosillas se le escapan a uno, como es natural. En cambio, cuando utilizamos estas herramientas, siempre vamos a tener ahí como la lucecita encendida de hay que tener en cuenta esto, siempre nos vamos a acordar de todas esas variables que no podemos descuidar por ningún motivo. Vamos entonces a comenzar con el análisis PESTEL, que también es conocido como PESTAL, ya les voy a explicar por qué. Y este análisis es el que nos ayuda a identificar los factores del macroentorno que pueden estar, digamos, afectando de manera positiva o negativa el desempeño de la empresa. Su nombre lo da, digamos, el acrónimo, porque P para político, E para económico, S social, T tecnológico, E ecológico y L legal. Pero a veces se le llama PESTAL porque se cambia la E de ecológico, o sea, la palabra ecológico por la palabra ambiental. Entonces, si cambiamos esa palabra ecológico por ambiental, pues daría PESTAL. Es el mismo análisis, solamente que se le conoce con esos dos nombres. Vamos entonces a tener una consideración adicional y es que realmente lo más valioso de estas herramientas es que haya un proceso de construcción colaborativa, donde diferentes personas en la empresa se involucren, no solamente porque hay varias perspectivas y en la multidisciplinariedad encontramos, digamos, una riqueza muy valiosa y obviamente un conocimiento que se va integrando y que se va coordinando para al final llegar a mejores resultados, sino también porque cuando varias personas en una organización se involucran en el desarrollo de estos análisis, también saben que son parte del proceso, es decir, desarrollan ese sentido de pertenencia que es tan importante, como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, para poder volverse parte de ese valor de marca. Entonces vamos a hablar sobre algunos factores políticos como los cambios de gobierno, los cambios de política fiscal, los subsidios que se puedan dar a la población, las guerras y los conflictos, los cambios en los tratados comerciales, en las leyes, en los acuerdos internacionales, todo lo que tiene que ver con la geopolítica y los conflictos internos y externos, así como los movimientos políticos que estén afectando de alguna u otra manera los demás ambientes, el ambiente económico, el ambiente social, el ambiente ecológico, etcétera. Ahora vamos a centrarnos un poco en esos factores económicos. Lo que estamos haciendo es como entrando en detalle y desglosándolos. Dentro de los factores económicos, por ejemplo, tenemos el PIB, los ciclos económicos, si estamos en bonanza o en recesión, las tasas de empleo, los impuestos, la inflación, las decisiones económicas que se toman en otros gobiernos, en otros países que nos afectan directamente, sobre todo cuando son países con los que tenemos una relación muy estrecha, con los que mantenemos un flujo de intercambio comercial muy amplio. El proteccionismo de los mercados, cuando hay barreras de entrada de nuestros productos por los aranceles, todo este tipo de factores económicos hay que tenerlos muy en cuenta. También tenemos factores sociales como son el nivel de educación, las modas y las tendencias que, digamos, se van instaurando como corrientes sociales, patrones de compra, creencias, hábitos, la religión, la opinión general, digamos, los estilos de vida, todo lo que tiene que ver cómo cambia y cómo evoluciona la sociedad en su conjunto y cómo de manera comunitaria se van gestando nuevas tendencias. Tenemos entonces también los factores tecnológicos, donde encontramos unas tendencias y digamos unas situaciones muy particulares frente a lo que estamos viviendo hoy con estas máquinas, con el uso de la tecnología. Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, Internet of Things.
Internet of Everything, que se conocen más como IoT o IoE, la impresión 3D, las nuevas fuentes de energía, todo lo que tiene que ver con los incentivos para las empresas en el uso de nuevas tecnologías. Todo esto es supremamente importante y como ya les había dicho en una ocasión pasada, creo que los factores tecnológicos a hoy en día están jalonando cambios radicales en los demás factores, especialmente, digamos, apalancados en la situación mundial, global que estamos viviendo frente al tema del COVID-19, que obviamente ha hecho que cada vez más tengamos una adopción vertiginosa de la tecnología como una respuesta de adaptación a las nuevas condiciones. Tenemos entonces también los factores ecológicos, obviamente la crisis climática, obviamente todo el tema del manejo de la energía, del reciclaje, del consumo de recursos no renovables, que son finitos, que tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos hablado de los movimientos de economía circular, economía verde, zero waste, las políticas medioambientales, también todo el tema de desechos, diferentes industrias crean diferentes desechos y hay que empezar a pensar cómo hacer que eso no suceda y si es inevitable que suceda, pues cómo se va a gestionar para que no se cause un impacto negativo en el ambiente y obviamente todos los riesgos naturales, no solamente asociados a lo que la empresa hace y puede dañar el medio ambiente, sino los riesgos naturales de los que es sujeto la empresa porque pueden estar dándose ciclones, terremotos, inundaciones, o sea, cosas externas que son riesgos naturales que en un momento pueden suceder y convertirse en catástrofes o desastres naturales y tocar directamente a la empresa. Y finalmente tenemos los factores legales, donde es súper importante en términos de mercadeo entender todo lo referente a propiedad intelectual, derechos de autor, uso de patentes, las leyes de protección del consumidor, también cuando vamos a sacar ciertos tipos de productos, por ejemplo, si son para untarse, para echarse en la piel o para consumir, hay que tener permisos de diferentes entes reguladores para poder sacarlos al mercado, y no solamente cosas de mercado como hacia afuera, sino también internamente. La empresa tiene que tener en cuenta cómo son las leyes de seguridad laboral, del manejo de empleados, la regulación de diferentes sectores. Entonces miren que es muy importante entender también dentro de la industria que nos insertamos y con la categoría de producto con la cual estamos satisfaciendo esa necesidad, qué factores legales tiene que cumplir. Vamos entonces ahora con el análisis DOFA. El análisis DOFA permite una planeación estratégica, como ya lo habíamos hablado, donde se detecten las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Otra vez es muy importante tener en cuenta que para poder que estos análisis realmente sean valiosos, hay que tener en cuenta todas las actividades complementarias al nivel de la empresa y sobre todo para analizar las oportunidades y las amenazas hay que tener muy en cuenta realmente cuáles son los alcances de la empresa, los recursos, con qué cuenta, pues porque hay amenazas que sobrepasan la capacidad de la empresa, así como hay oportunidades que pueden ser muy valiosas, pero pues la empresa tiene que saber si cuenta con los recursos suficientes como para lanzarse en esos rumbos. Vamos entonces a ahondar un poco en las debilidades. Les recuerdo que son las carencias o las deficiencias, son aquellos puntos que hacen a la empresa vulnerable. Lo ideal sería convertir las debilidades en fortalezas, pero no siempre pasa. Porque a veces para la empresa convertir algo que es su punto más débil de un día para otro en algo que es su punto más fuerte, pues es idealista. Sin embargo, si esas debilidades que se pueden manifestar en el recurso humano, en su capacitación, en temas de tecnología, en temas de proceso interno, en temas de, digamos, la forma en la que se produce ese producto, la imagen de la empresa, si esas debilidades no se pueden llevar a fortalezas, por lo menos se deben neutralizar. Es decir, la empresa debe hacer su mayor esfuerzo para que aquello que es una debilidad y que es su punto más débil y que es su talón de Aquiles, por lo menos esté bajo control y se pueda llevar a un nivel aceptable donde se minimice el riesgo. Ahora vamos a hablar de las fortalezas. Hace referencia a aquello en lo que la empresa o el sector es más competente y más fuerte. Se traduce en elementos que están bajo su control, porque acuérdense que esto hace parte desde el microentorno de lo que la empresa de alguna u otra forma puede controlar o puede modificar.
Obviamente las fortalezas se pueden evidenciar en las fortalezas de marca, fortalezas de recursos humanos, de conocimiento de la empresa, de destrezas, de sistemas de trabajo y procesos bien definidos, y también de asociaciones o alianzas estratégicas fuertes con otras empresas. Obviamente estas fortalezas pues son lo que permite que la compañía sobreviva, siga adelante, crezca, y hay que explotarlas y saberlas también comunicar para que nuestro público final, sea cliente, sea usuario, sea consumidor, pues entienda muy bien cuáles son los beneficios al momento de preferir esa marca a la marca de la competencia. Frente a las oportunidades, estos hacen referencia a elementos que son potencialmente favorables para la organización y que son utilizados para alcanzar o superar los objetivos propuestos. Es muy importante entonces aquí tener en cuenta que uno no puede comenzar a planear estrategias sin haber primero definido si hay realmente un potencial deseable en una oportunidad. Como una de las herramientas que hay que aplicar, por ejemplo, todo el tema del análisis de la demanda, porque puede que en un momento uno diga, wow, se abrió este mercado, esto es una oportunidad, pero antes de lanzarse, digamos, a la carrera, hay que hacer todos esos análisis de estimación de la demanda. Ahorita vamos a ver el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter para poder entender si efectivamente para la empresa sí es conveniente meterse en todo ese esfuerzo logístico, económico, de tiempo para desarrollar, digamos, esa oportunidad y finalmente darse cuenta que ese mercado no era redituable, que ese mercado no era suficientemente sostenible. Entonces es muy importante, antes de lanzarse una oportunidad, verificar que sí sea pertinente hacerlo. Y finalmente tenemos las amenazas. Las amenazas son esos elementos del entorno que surgen de circunstancias externas y que obviamente tienen efectos adversos para la compañía. Aquí voy a hacer un paréntesis porque es muy importante entender que no siempre todo lo que se constituye como un evento, digamos, negativo a nivel de la comunidad o de la sociedad, se constituye como una amenaza para la empresa. Hay incluso momentos en los que catástrofes naturales o temas como la pandemia que causan y generan enfermedad, para ciertas empresas se pueden convertir, por otro lado, en oportunidades. Y ojo, yo no quiero decir que la empresa se aproveche de la situación negativa que está viviendo la gente, porque de hecho muchas veces las empresas en un evento, en una catástrofe natural, pueden ofrecer bienes y servicios que ayuden a mitigar los efectos negativos de esa catástrofe. Pueden llegar con soluciones a necesidades que las personas están experimentando en ese momento. Entonces, el hecho de que uno diga que eso se convirtió en una oportunidad para la empresa y que la empresa, a través de satisfacer esa necesidad, puede tener rentabilidad y puede seguir siendo sostenible, pues no quiere decir que la empresa sea mala o que esté actuando de mala fe. No, simplemente que tenemos que también tener en cuenta que hay veces hay cosas que para afuera son muy negativas, pero la empresa las puede ver como una oportunidad, incluso una oportunidad de ofrecer valor y de solucionar necesidades. Y por el contrario, también hay cosas que pasan afuera que parecen muy positivas, pero para una empresa en particular pueden actuar como una amenaza. Entonces, obviamente, estas amenazas pues hay que tenerlas en el radar y lo óptimo que puede hacer una empresa es tenerlas identificadas antes que efectivamente se constituyan en un riesgo inminente para la empresa. Una empresa que sepa planear estratégicamente tiene estos aspectos previstos sin la necesidad de estar, digamos, con la certeza absoluta de que va a pasar A o B, pero puede de alguna manera tener unos escenarios ya como planteados por si algo pasa, pues actuar más rápidamente. Vamos entonces a hablar del análisis de las 5 fuerzas de Porter. Porter decía que habían 5 cosas muy importantes que había que tener en cuenta porque son cosas que pueden afectar la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo. ¿Cuáles son estas 5 fuerzas de Porter? La primera es la amenaza de nuevos competidores. Obviamente, cuando un mercado es interesante, cuando hay un potencial de crecimiento, pues es muy factible que otras empresas desarrollen productos, sean bienes o servicios para satisfacer las necesidades de ese mercado y ahí se va intensificando, digamos, esa rivalidad de la industria que la tenemos en todo el centro, que esto está muy asociado con la teoría de océanos rojos. Yo les aconsejé que se vieran
que buscaran un poco en Google, en Internet, porque hay muchísimos sobre océanos rojos y océanos azules, cuando, digamos, hay mercados que son interesantes, son redituables, son suficientemente sustanciales, pero pues hay tantos competidores que es muy difícil hacer alguna rentabilidad en esos mercados. Tenemos entonces también la entrada de productos sustitutos. Estos son productos que no son exactamente el producto que yo estoy sacando, pero que pueden sustituirlos porque cumplen con la misma función o satisfacen la misma necesidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si una empresa se va a gastar un montón de plata desarrollando un nuevo producto, si eso le va a costar tiempo, gran esfuerzo y va a desviar, digamos, toda su atención hacia eso para salir con un producto que fácilmente es reemplazado con otras 1000 cosas que hay en el mercado, pues hay que pensarlo 2 veces, ¿cierto? Ya no es tan atractivo. También hay que tener en cuenta el poder de negociación de los proveedores. Habíamos hablado de que proveedores cuando son muy escasos, cuando digamos ofrecen materias primas muy específicas, pues se pueden constituir en un riesgo para mi empresa. Porque si, por ejemplo, yo ofrezco un producto muy especializado y solamente conozco un proveedor, ¿qué pasa el día que a ese proveedor se le incendie la bodega, se le retrase el pedido, otro cliente le endulce el oído y le ofrezca un contrato de exclusividad porque le paga más, pero ya no me puede vender más a mí? Hay muchas veces que las empresas están dependiendo de un hilo y ese hilo está directamente conectado con el proveedor. El día que el proveedor le diga, bueno, hasta aquí llegamos, ya no va más, la empresa se queda embalada. Entonces es muy importante entender en una determinada industria, en una determinada categoría de productos, sobre todo cuando es una empresa productora, qué tanto poder tienen los proveedores y cuántos reemplazos hay en caso de que algo pasara, también para poder estimar los riesgos. Y finalmente está el poder de negociación de los clientes. Habíamos también hablado un poco por encima de este tema, sobre cómo hoy en día hay ciertas categorías de productos y ciertas industrias donde se crean asociaciones civiles muy fuertes, donde hay colectivos que hacen mucha presión, digamos, sobre ciertos temas, especialmente también en industrias que están generando, digamos, cosas negativas o para las comunidades o para el medio ambiente, o simplemente temas muy sensibles, donde no se genera como un perjuicio tangible, sino que simplemente son colectivos y comunidades en torno a ideologías o cuestiones, digamos, que ustedes no es para ninguno un secreto, que hoy en día hay temas que se vuelven bastante sensibles. Entonces, si la empresa ve que entrar a ese mercado es muy complejo, que puede desatarse fácilmente, digamos, una protesta en torno a la marca, y más aún hay que tener esto en cuenta, porque si por lanzar un producto a un mercado muy determinado se puede poner en riesgo el nombre de la marca y afectar ahí a todos los productos que están debajo de la sombrilla, pues entonces vale la pena preguntarse 2 veces si sí vamos a entrar o no en ese mercado. Entonces, ahí quedamos con todas las fuerzas competitivas, el análisis PESTEL, el análisis DOPA. Espero que les haya gustado mucho estas herramientas que, como les digo, ya las habíamos venido conversando, pero en esta clase simplemente lo que hicimos fue profundizar un poquito más. Entonces, los veo en la próxima clase. Les mando un abracito. Chao, chao.